Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. ¿Y usted cómo sigue, profe? Bien, muchas gracias. Regálame un ratito y ya comenzamos con la clase.
Sí, pero una cosa un bien grandísimo en el parte de allí, la acabas de decir también, me parece que estaban haciendo la vía, estaban haciendo esos canales y eso se les algo que por ahí no va a parar de agua, por ahí por esa cosa no sé, sí, no, en esta pero solo de un cachín, porque otros están asustando. Bueno, no sé qué le pasó, pero eso no me quiere conectar. Él dice lo único que no puedo, que no me nace. Entonces tiene que ser el televisor, no sé, el puerto o algo. Que no, pensé que era el cable, traje el mío, pero tampoco funciona. Vamos a empezar de todas maneras. Ever, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Sí, se la escucha. Ir mirando las diapositivas. Sí. Control fiscal. Claro, después de que la ahora ya. Bueno, para hoy pues teníamos programado hablar un poco más acerca ya del control fiscal y cómo se ejecuta o a cargo de quién se ejecuta. Y les decía que íbamos a ver a cargo de quién se ejecuta el control fiscal, cómo lo hacen, y más que todo empezar a hablar de esos conceptos que engloba control fiscal. Recuerden que en la anterior clase decíamos que existen dos tipos de modalidades de control fiscal, uno a nivel macro y uno a nivel micro. Dentro del nivel macro pues están todas las transacciones y más que todo acciones que se hacen ante el gobierno nacional y toda la política fiscal que se implementa dentro de nuestro territorio colombiano y que de una u otra forma pues termina afectando a cada departamento, a cada municipio y a todos en general. El control fiscal como tal decíamos que estaba encabezado por la Contraloría General de la Nación, que era pues actualmente el ente encargado de realizar toda la parte de revisión, auditoría, control a las entidades públicas y más que todo ese control financiero y el control de las actividades, y realiza pues una serie de funciones y actividades en pro de ese control fiscal. Sin embargo, también tenemos el Consejo Superior de Política Fiscal. Este organismo, que pertenece al Ministerio de Crédito Público, básicamente es el encargado de dirigir la política fiscal, es decir, organizar cada uno de esos métodos, cada una de esas políticas
que dentro del sistema presupuestal y dentro del Plan Nacional de Desarrollo se han implementado o se han establecido. Es decir, que en últimas el Consejo Superior de Política Fiscal lo que hace es ejecutar y revisar que se esté aplicando. Entonces, actuar. Cuando hay devaluación del peso, ¿qué se hace? Cuando hay inflación, ¿qué se hace? Y eso es donde están las reglas de juego a través del cual pues, nuestro Estado colombiano trabaja. Está dentro de las políticas fiscales, como está. El primero, pues obviamente, es establecer de dónde se van a sacar los recursos. Qué impuestos, qué tasas, qué tarifas, a qué contribuyentes, cómo se va a recaudar, cómo se va a regular. Ese es el primer paso dentro del Consejo Superior de la Política Fiscal o dentro de la política fiscal que se establece, recibir ingresos. Posteriormente, ¿cómo los vamos a gastar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser su distribución? Y ya del resto que surgen a través de los distintos problemas económicos que dentro de Colombia se van presentando. El Consejo Nacional de Política Fiscal, Superior de Política Fiscal, siempre se basa en 3 principios. El primero, que nos dice que el control del efectivo sobre el volumen del gasto, es decir, que la idea o el principio del CONFIS es con el mínimo gasto poder llegar a más personas o poder cumplir y poder cubrir el máximo de necesidades de la población. Entonces siempre es con el mínimo gasto, poder optimizar el flujo de caja o poder optimizar los recursos que tiene u obtiene la nación para poder llegar a todos los ciudadanos en distintas formas. Un control del Parlamento sobre el Ejecutivo en materia financiera, con el ideal de elevarlo al máximo. Se supone que bajo este principio se hace control más que todo interno dentro de las entidades y dentro de, más que de las entidades, de los funcionarios públicos que hoy en día tenemos encargados dentro de la rama administrativa, ejecutiva, legislativa y la judicial. Lo que se hace es revisar, una, que se esté cumpliendo, dos, que la parte de los cargos, los salarios, la parte monetaria, porque los empleados públicos en última son el gasto mayor que hoy en día tenemos dentro de nuestro presupuesto. Entonces, lo que se trata es minimizar o controlarlo, entre comillas, y depurar la representación contable de los procesos de los ingresos y de los gastos públicos, o sea, hacer el manejo del presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos públicos. ¿Recuerdan cuando miraron presupuesto? Nosotros decíamos que los municipios reciben el dinero de nivel nacional en 12avas. O sea, le dicen a tal municipio le vamos a dar 10.000 millones. Esos 10.000 millones los dividen en 12 meses, que 12 meses trae el año, y asimismo les van entregando cada mes ese valor. Ese valor se le llama 12avas. ¿Quién controla eso? El CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal. Él es el directamente encargado de distribuir los ingresos a los municipios y a las entidades descentralizadas del Estado. Y encargado de decir, esta es su 12ava en las fechas establecidas. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo al presupuesto, plan de desarrollo y los proyectos que hayan planteado los municipios. Entonces, recuerden que dentro del presupuesto de gastos se maneja 4 ejes, ¿no? Salud, educación pública, agua potable y saneamiento básico y la parte de proyección social. Esos son los 4 ejes que se manejan, ¿no? En esos 4 ejes, esas 12avas se dividen. Entonces el CONFIS le dice en un mes, yo le voy a enviar tanto, que es lo que le corresponde mensualmente, pero de esa 12ava, tanto tiene que ir para educación, tanto tiene que ir para agua potable y saneamiento básico, esto para salud y el resto para proyección social. Es decir, define los valores. Recuerden que como ingresos los municipios y departamentos
van a tener ingresos que reciben, que son con destinación específica y otros que son sin destinación específica. Los que son con destinación específica, ¿qué tienen que hacer? Efectivamente, ejecutarlos a donde se supone debe de ir esos recursos. Pero ¿quién demanda esto? ¿O desde dónde? Desde el Consejo Superior de la Política Fiscal. ¿Por qué? Porque recuerden que el PRO de la Política Fiscal Nacional es que hace la repartición de los recursos. Y pues de ahí ya depende, recuerden que los municipios están por categorías y dependiendo del nivel donde se encuentren, pues el que tiene más población se le da más, al que tiene menos población se le da menos. Supone que ese es el orden, ¿no?, ideal dentro de cómo se distribuyen los recursos a nivel general. Y adicionalmente a esto, el CONFIS también lo que hace es verificar que a nivel nacional se estén cumpliendo con los principios presupuestales. ¿Recuerdan cuáles eran los principios presupuestales? Ya no sé qué, miran eso, sexto, séptimo. ¿Cuáles son esos principios? ¿Se acuerdan? El principio es... ¿Sí me escucha, profe? La eficiencia, la economía. La vigencia, anualidad, sí, o periodo. O sea, que tanto los ingresos causados como los gastos causados se encuentren dentro del periodo que corresponde, normalmente 1 de enero a 31 de diciembre. Y asimismo, pues el resto de principios presupuestales como la unidad presupuestal, que los recursos son la inembargabilidad, la homeostasis, la unidad de caja, todos los principios que de acuerdo al decreto 1196, ley 42, se maneja dentro de lo que es la estructura y el sistema presupuestario. Entonces, en ese caso, lo que hace el CONFIS es poder evaluar que efectivamente, tanto a nivel nacional, porque tenemos CONFIS, el CONFIS, así como la Contraloría, hay Contraloría General de la Nación y posteriormente Contraloría Departamental, Contraloría Municipal. Acá pues también hay un CONFIS nacional, el CONFIS departamental, el CONFIS municipal, porque necesitan pues estar revisando que los presupuestos de todas las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado estén de acuerdo a ¿qué? A la normatividad y que se esté llevando a cabo los principios y respetando el debido proceso. No se olviden que dentro de la parte pública lo que más importa es el debido proceso y que a veces se cometen errores en ese debido proceso. Entonces, de esta manera, lo que se busca es poder evaluar la política fiscal a través del cumplimiento de la normatividad vigente y además que todo a través del cumplimiento de esos distintos principios que manejamos dentro del sistema presupuestal. Por eso les decía en la anterior clase que para hablar de control fiscal nosotros tenemos que regresarnos hacia atrás, hablar de plan de desarrollo y hablar de presupuesto. Porque si no existen esas dos herramientas inicialmente, pues difícilmente va a poder haber control fiscal. Es que el control fiscal lo vamos a ejercer en el momento que estamos ejecutando el presupuesto. ¿Y con base en qué decimos si está bien o está mal? Con base a esos planes de desarrollo y a las políticas que los mandatarios hayan establecido en su plan de desarrollo. Entonces miren que todo es un seguimiento de todo hacia atrás. Ese proceso que se hace del presupuesto de planeación, que recuerden que, por ejemplo, el presupuesto nacional se comienza a planear desde marzo. Ahorita ya tienen que empezar nuevamente a recolectar información, ¿para qué? Para hacer presupuesto 2023. Y ni siquiera vamos apenas empezando el año. Los municipios en abril tienen que empezar también a recolectar información para presupuesto 2023. Y así todas las
entidades. Recuerden que para hacer ese presupuesto público hay fechas en las que se tienen que presentar. ¿A quiénes? Pues obviamente que a los órganos legislativos, el Congreso, la Asamblea y el Consejo Municipal, que quienes son en últimas los que aprueban. Y mientras se está aprobando, mientras se está ejecutando el presupuesto del siguiente año, pues acá ¿qué se está haciendo dentro del CONFIS y dentro de las entidades de control? Vigilando efectivamente que se esté cumpliendo con esa normatividad. Es por eso que dentro de las entidades estatales existen distintos, digamos, áreas, que está contabilidad, que está presupuesto, que está control, cada una con distintos personal. Pero ¿qué es lo que se busca? Recuerden que en la anterior clase hablábamos de personal idóneo y competente, porque dentro de esto tienen que saber cuál es el proceso para su planeación, cuál es el proceso de su ejecución, cuál es ese debido proceso que se tiene que ejecutar y que se tiene que hacer, más que nada. Dentro del CONFIS, pues a lo que nos vamos a remitir básicamente es al presupuesto de rentas, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Y se centra más que nada en el presupuesto de gastos. ¿Por qué no tanto en el presupuesto de ingresos? Porque recuerden que cuando hablamos a nivel nacional, el presupuesto de ingresos pues depende de la política fiscal que se esté aplicando. O sea, de los impuestos que se hayan impuesto, de las contraprestaciones, de los ingresos tributarios o no tributarios, bueno, de todas las acciones que se suponen bajo una ley, bajo un estatuto. Por eso tenemos Estatuto Nacional Tributario, porque ahí están y se encuentran todos los tributos y toda la manera en cómo a nivel nacional recaudan ingresos. Ese estatuto no solamente nos sirve para saber cómo liquidar IVA, cómo liquidar renta y la renta fuente y el resto de impuestos que conocemos. Ese estatuto es la política fiscal que ha implementado el Estado colombiano para poder recaudar ingresos. Y es por eso que hoy en día tenemos reforma tributaria cada año, cada 2 años. Anteriormente era cada periodo en el que cambiábamos presidente. Y ahí había una nueva reforma tributaria por efecto de que el nuevo mandatario que llegaba pues tenía nuevas ideas y nuevas cosas que tenía que desarrollar. Sin embargo, hoy en día, pues, debido a las devaluaciones, debido a la inflación, debido a tantos problemas económicos que últimamente Colombia ha tenido, pues cada vez se ha hecho necesario poder recaudar más y más y más dinero. Y últimamente los topes o la planeación que ha realizado el Estado pues no ha sido efectiva, ¿no? Había planeado recaudar cierta cifra en cuanto a IVA, en cuanto a renta, sin embargo, pandemia pues hizo que las empresas cerraran. Y 2, no hubo flujo de caja, entonces eso hizo que creamos cada vez un hueco fiscal que si miramos año 2019 a año 2021, esa deuda fiscal creció prácticamente en el 18%. Es una cifra que en años anteriores nunca se ha tenido y contando además la devaluación de nuestro peso. Es por eso que hoy en día todo el mundo dice que todo está caro y la mayoría le echa la culpa al paro, ¿no? Y no es el paro, eso es política fiscal y política monetaria. Para poder que nuestro peso se revalúe, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle más alto los precios a las cosas. De esa manera, menos personas pueden llegar allá y nuestro peso empieza nuevamente a revaluarse frente al dólar, que recuerden que aquí nuestra moneda de referencia es el dólar, entonces necesariamente tienen que subir precios, pero no es por paro, ni siquiera por pandemia, es política fiscal que están implementando y lo que el Banco de la República tiene que hacer para que nuestra moneda nuevamente se regule. Hoy en día, pues,
la parte de la guerra que está pasando en Ucrania, bien o mal, nos ha favorecido. Porque eso que ha hecho que el petróleo que nosotros estamos enviando o exportando suba su valor. Y como nuestro soporte, digamos, monetario, hace algunos años, nuestro dinero, su respaldo era el oro. Cuando se nos agotó el oro, hoy en día el respaldo son los recursos naturales. ¿Y qué es lo que más tenemos? Petróleo. Entonces, con Ucrania, ¿qué es lo que ha pasado? Que nuestro petróleo se está cotizando a un mayor valor. Y al cotizarse a un mayor valor, pues vamos a ingresar a nuestro país mayores divisas. ¿Y eso qué representa? Mayores ingresos. Y eso ha logrado de una u otra forma que nuestro peso o nuestra moneda local se empiece nuevamente a equilibrar. Sin embargo, pues hay que esperar cuál es el comportamiento, ¿no? A pesar pues de la situación que se está viviendo allá, nosotros o países latinoamericanos que en pandemia estuvieron en crisis económica, pues en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nuevamente nos estamos estabilizando, porque muy posiblemente las estadísticas cuando comenzamos año 2022 era que íbamos nuevamente a necesitar cubrir ese hueco fiscal, nuevamente con deuda pública, y dos, que los índices pues no eran positivos porque no tenemos atractivos en inversión, no hay importaciones, no hay exportaciones, ni siquiera hay producción interna. ¿Se han dado cuenta el alza en los vehículos, en la parte, toda la flota y equipo de transporte en general? Desde el año 2019 se venía en bajada, cada vez encontrábamos motocicletas y carros mucho más económicos. Hoy en día vayan a averiguar un carro y ni siquiera hay disponibilidad, porque no hay producción. Aquí en Buenaventura, creo que la otra es en Cartagena, teníamos ensambladoras de vehículos. Hoy en día no están funcionando las ensambladoras. Necesariamente tenemos que importarlos ya listos los carros. Y todo ese proceso, tanto del papeleo, tanto la parte de impuestos, permitir que un carro ingrese y que los impuestos no sean tan costosos, quedarse o tratar de hacer esas transacciones a través de los distintos tratados internacionales que se han firmado, eso es la demora que tenemos hoy en día. Ni siquiera hay insumos para la parte agrícola. Y Colombia es netamente agrícola. Nos quedamos sin alimento para los animales como las gallinas y los pollos porque son a base de maíz y nosotros el maíz no lo producimos aquí. El alimento de ellos lo importamos, a pesar de que somos agrícolas. Sin embargo, con el segundo TLC que se firmó con Estados Unidos, en ese se afirmó que íbamos a importar el maíz de otro lado, a pesar de que Colombia tiene territorio para cultivar maíz al que quiere. Sin embargo, no lo estábamos haciendo. Y hoy en día, ¿qué pasa? Hay escasez. Y el campesino tuvo que empezar ahorita nuevamente a sembrar. Pero de aquí a que esa cosecha salga, posiblemente la carga ya está llegando. ¿Y qué va a pasar con la siembra de ese campesino? Y los costos están para producir la materia prima que sembrar porque se ha triplicado el trigo, Nariño, esta parte de Cebadal, Tagua, todo eso era siembras de trigo, siempre. De unos años, que yo creo que 5 años hacia acá, también dejaron de sembrar, porque no les estaba produciendo nada. Es impresionante y a veces las personas dicen que te suben mucho porque quieren subirte. Pero pensar que el año pasado, por ejemplo, un grupo concentrado para comer valía 70,000 pesos, 80,000 el más costoso, ahorita vale 120,000, 140. Eso se puede ver reflejado en el precio del pollo. No, y lo mismo los abonos, habían unos que se compraban en 80, 90 y hoy en día están en 180, casi 200,000 pesos. Sí. Ya la parte de tu mayor está 200, 210,000 ya está llegando. Imagínense, ahora para sembrar una cuadra más o menos. Y el problema es que tampoco hay.
Y a Colombia tampoco o sea, dentro del sistema económico, Colombia tampoco está dejando que importemos los productos, porque si dejan que ingresen, nuestro peso va a seguir siendo devaluado. Entonces no nos conviene. Ese es el problema que tenemos. ¿Y eso qué es? Manejo de política fiscal, economía netamente. Hasta que no nos estabilicemos, porque si seguimos así en devaluación, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo que pasó con Venezuela. Venezuela llegó a un punto y dejó que se siga devaluando el bolívar. A él no le interesaba manejar ni tampoco aplicar política económica o fiscal. ¿Y qué hizo? Que su peso se siga devaluando y que con un salario mínimo mensualmente lo único que podían adquirir era o una cubeta de huevos o una libra de harina. Y tenían que decidir o lo uno o lo otro. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo más que nada, vuelvo y le repito, es política monetaria y política fiscal. Porque si no lo hacen, si no frenamos la devaluación del peso, muy posiblemente vamos a llegar allá. Hasta hace 2 meses, en enero, no sé si escucharon en las noticias, un kilo de carne equivale a un día de salario. O sea que una persona tiene que ir a trabajar todo un día para comer ese día carne. Entonces es muy posible en los hogares colombianos en donde solo tienen un salario mínimo o se sostienen a través de un salario mínimo, pues la carne solo la podrán comer una sola vez al mes. Porque ¿con qué más pagan el arrendo, alimentación, los servicios públicos y el resto de gastos que normalmente se tienen? Eso fue lo que hizo, en últimas, que parara la entrada o el hecho de que permitieran o no la entrada de productos de otros países. Por eso es que está tan caro en el momento. Tenemos que empezar a producir internamente. Si no producimos internamente y los recursos los tenemos aquí, pues no vamos a hacer nada. Exportar se permite exportar, pero ahorita, bueno, vuelvo y repito, gracias a lo que está pasando allá, de una u otra forma han visto a los países latinoamericanos nuevamente y como que, bueno, necesitamos empezarles a comprar a ustedes ahora. Porque países como Europa, los mismos, bueno, Estados Unidos sigue produciendo, pero Estados Unidos no es un país netamente agrícola. Ellos más se dedican a la industria y a la parte de servicios. Por lo general la materia prima la importa. Sin embargo, Europa y centro de Europa sí es netamente agrícola, por eso nosotros recibíamos en esos tratados internacionales materia prima y productos agrícolas de otros países cuando bien que podemos sacarlos desde aquí, desde nuestro territorio. Sin embargo, toda esta problemática que ha hecho ha frenado que allá no puedan seguir haciendo. Entonces, por eso es que tenemos nuevamente y esperar que de una u otra forma, pues en estos primeros meses, porque muy seguramente no es que vaya a durar mucho, entonces esperar que estos primeros meses nos den la estabilidad y sostenibilidad económica que necesitamos, porque de lo contrario la situación va a ser diferente. Entonces, ya tendrían que empezar a implementar otro tipo, ¿no?, de política o otro tipo de salida. Hace algunos años se hablaba de quitarles los ceros o los miles a nuestra moneda, ¿no? Sin embargo, no se lo hizo por efecto del costo. No podemos respaldar el cambio de la moneda, el valor de nuevamente reemplazar, quitar todos los billetes, monedas que tenemos hoy en día y que están circulando en nuestro territorio o en otro territorio y reemplazarlo nuevamente. Es muy costoso. No pudimos enfrentar. Esa fue la principal razón, porque muy posible esa era una muy buena solución. Porque si hoy decimos que $1 a nosotros nos equivale, bueno, ahorita creo que está en 3.500, creo que volvió otra vez. 3.500 pesos. Entonces, si quitamos los miles, pues va a ser 3,5 pesos a $1. Se siente más equilibrado, ¿verdad? Esa era la razón por la que se necesitaba realizarlo en ese momento. Sin embargo, pues bien, repito, no contamos con el respaldo económico para poderlo hacer, que es muy costoso y se sale de los presupuestos. Y deuda pública no podemos afrontar más.
y para ese tipo de procedimientos tampoco está contemplado bajo la normatividad que se tenga que pedir un préstamo para poder cambiar la moneda. No se puede hacer. No podemos adquirir ni deuda pública, ni externa, ni tampoco interna. Entonces han sido, a pesar de que se han propuesto muchas soluciones, no se ha podido lograr por efectos de que no contamos con dinero. Aquí todo se hace con dinero y con recursos. Si no los tenemos, pues no tenemos nada. Dentro de la normatividad relacionada con el control fiscal macroeconómico, se centra en 4 ejes específicamente. El primero, la situación de la deuda pública. El segundo, la auditoría al balance, es decir, auditoría netamente a las transacciones y a la contabilidad de las entidades públicas, al trabajo que se realiza. También tenemos la cuenta general del presupuesto y del tesoro público, o sea, el análisis. Cuando hablamos de tesoro público, hablamos de los recursos, de quién maneja el efectivo de la nación. Y seguido de esto, la organización electoral, que se basa en información estadística frente a programas de inversión, recursos humanos, actividades misionales y estadísticas frente a proyectos de cobertura. Hoy nos vamos a centrar en la parte de la situación de la deuda pública, que es básicamente el centro del control fiscal macroeconómico. Macroeconómico. Ahorita estamos hablando del control fiscal macroeconómico. Entonces, ¿en qué se centra? Primero que todo en el estudio y el análisis de esa situación de deuda pública. Hoy en día, y de acuerdo a los estudios que se han realizado año 2020-21, en el año 2021 Colombia llegó a una deuda pública equivalente a 715 billones de dólares. Billones. Con una deuda externa, y obviamente pues esa deuda externa, pues ¿con quién la tenemos? Con Estados Unidos, ¿no? Es por eso que Estados Unidos a veces nos somete tanto y tenemos que hacer caso, porque es eso, o nos cobra el dinero o nos sube las tasas de interés. Y dinero que no tenemos y tasas de interés que no podemos responder. El Ministerio de Hacienda informó que en relación con el año anterior, la deuda pública pues, tuvo un crecimiento casi del 65,3% del Producto Interno Bruto, siendo un techo histórico en las finanzas nacionales. Nunca habíamos llegado a esos niveles. Hablamos de techo cuando es el tope máximo. Entonces, por lo general sobrepasó todos los niveles de crecimiento a lo largo de la historia y a lo largo de los años en Colombia. Y se hace un comparativo, ¿no? Que en el año anterior, en el mes anterior, ese análisis de los 715 fue en noviembre, y en el mes anterior, en octubre, el techo de la deuda era 695 billones. En un solo mes, ¿cuánto subió? Básicamente lo atañen a que fue pandemia, ¿no? Porque no tuvimos ingresos, no hubo producción, se extendieron los plazos para el pago de impuestos, se hicieron acuerdos de pago, por ejemplo IVA, que es bimestral o cuatrimestral, pues se permitió a muchos pagar en diciembre lo de todo el año, entonces no hubo flujo de caja. Retención en la fuente, también se dio plazos para que los paguen, no hubo flujo de caja.
Las declaraciones de renta igual, hoy en día se supone que podemos pagarla en 2 cuotas. Sin embargo, en el año anterior se permitió que atrasaron la fecha de pago de esas cuotas y posteriormente de 2 pasamos a 3 cuotas. Entonces los ingresos pues, que se esperaban obtener por impuestos no llegamos, no los obtuvimos. Y 2, el flujo de caja se detuvo y no fue de acuerdo pues a la planeación que se había hecho en presupuesto. Por eso el presupuesto del año 2021 y del año 2020 tuvieron que ser modificados, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel territorial. En el 2020 se modificaron en abril, tuvieron que modificarse e incluir la partida que diga salud, pandemia, porque no teníamos. Y todo el mundo le pedían a los alcaldes y a los gobernadores dinero para afrontar la pandemia, pero el alcalde y el gobernador no podían sacar dinero para afrontar la pandemia porque en el presupuesto no había partida que diga pandemia. Eso la gente no lo entendía. Sin embargo, mucho tiempo después, creo que fue en abril, finales de abril, que se ordenó que todos hagan reestructuración y reclasificación del presupuesto. Y año 2021, el efecto del paro también hizo que cambiemos presupuesto y se solicitó a nivel nacional modificación de presupuesto. Una, porque los ingresos a los que se había planificado era imposible llegar. Había que reducir gastos. Más que alzar, reducir. Y 2, buscar nuevas formas de cómo recaudar ingresos en una época en la que la pandemia y paro hizo que cerraran muchas empresas. Y si no hay producción, si no hay trabajo, pues no hay ingresos. No hay ingresos ni para el Estado ni tampoco para nosotros. Ese es el problema con esto. ¿Por qué creo que tanta, si no hay recursos, tanta ¿Corrupción? No, tanta ayuda o como tanta ayuda no tanto como esos de ingresos solidarios, de recursos de IVA? Es que lo que pasa es que ingreso solidario, la parte de los ingresos que se les da al adulto mayor, familias en acción, han sido programas, que fueron creados, los últimos por nuestro actual presidente. Familias en Acción, pues viene desde la época de Santos. Son programas que, ya están dentro de la ley y están contemplados. Y 2, tienen que realizarlo porque hay muchas familias que se quedaron sin trabajo. Y si no hay ingresos, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay movimiento económico. Tienen que inyectar dinero. Lo que pasa es que aquí en América Latina, la inyección de dinero hacia la población la hacen mal. Porque la hacen a través de subsidios, que ni siquiera alcanza. 2, que la gente ya se ha acostumbrado solo a esperar. Y no hay trabajo, no hay rendición. Entonces, ¿qué es lo que hacen en otros países? Por lo general, invierten en infraestructura, invierten en salud, invierten en educación. De esa manera, ¿qué tienen que hacer? Si dicen que van a capacitar a las personas, ¿qué tienen que hacer? Contratar personal, dar trabajo. Si van a dar salud, ¿qué pasa? Tienen que contratar personal, hay trabajo. Y en infraestructura, van a construir, van a hacer, lo que sea, hay trabajo. Entonces, el dinero lo ponen en proyectos, que se van a ver y van a ver resultados. Exacto. Para que las personas lleguen a trabajar. Exacto, a producir. Producir porque hay personas que eso es de que forman con eso. Sí, claro, porque hay personas que reciben y ni siquiera necesitan. Sí, tristemente, lo que nosotros, mira que muchas tienen hijos, todo eso que
no miran, que no miran la Claro, obviamente. Es que eso es lo que, por eso les digo, nosotros cada vez nos acercamos más a Venezuela, ¿no? Venezuela era así. El gobierno que empezó a dar subsidios, y subsidios de acuerdo al número de hijos. ¿Ustedes han visto los venezolanos cuántos hijos tienen? Las muchachas tienen 18, 19, 23 años y ya tienen 3, 4, 5 hijos. Pues, Dios, ¿cómo hacen? No tienen ni siquiera conciencia. ¿Por qué? Porque allá les pagaban por cada hijo, hasta la edad de 18 años. Entonces, si tenían 3, 4 hijos, pues iban a tener asegurado todos y no hacían nada. Y se han dado cuenta que la manera en cómo ellos piensan y cómo ellos trabajan es muy distinta a nosotros como colombianos. Ellos por lo general ni siquiera les gusta trabajar en la manera en cómo nosotros trabajamos. Para ellos es injusto y es más, reclaman de por qué trabajamos de esa manera. Exactamente. Sí. Porque las condiciones de vida de donde ellos vienen fueron muy diferentes, a ellos se les daba todo. Venezuela sí era un país que tenía inflación, devaluación, de todo, pero era un país estable, gracias a que petróleo. Tenía ingresos, tenía cómo sostener a la población. Por muchos años nadie trabajó, allá no hay empresa, allá no hay industria, no hay nada allá. Literalmente, lo único que medio funcionaba eran los centros comerciales y la parte de los supermercados porque la gente iba a comprar. Posteriormente ya ni eso. Cuando Venezuela empezó con los problemas y que ya todo se acabó, ni siquiera los supermercados se quedaron, se fueron. Ellos tenían que pasar a frontera para poder adquirir los víveres para sustento. De lo contrario no había nada. Así tuvieran la plata, no había que comprar. ¿Pero por qué? Porque el mismo gobierno acabó con la empresa, el mismo gobierno acabó con todo el sistema económico. Pero como estaba capacitado en sostener a toda la población, en dar a toda la población, y la población se acomodó a que todo les den, que les llegue el alimento, que les paguen la luz, que les den subsidio para esto, subsidio para lo otro, para la gente. Y eso fue lo que les pasó a ellos, ¿no? Y muy posiblemente para allá vamos si nosotros permitimos eso. Es imposible que un país sin empresa, sin industria, pueda sostener a toda la población y dar. No puede ser. Y menos Colombia. Porque sí, contamos con petróleo, contamos con recursos naturales, sin embargo, tampoco nos da para poder sostener a toda la población. Eso una. Y dos, pues que aquí la corrupción tampoco deja, ¿no?, que las cosas marchen bien. Entonces, o es lo uno o es lo otro, pero por ningún lado vamos a poder funcionar. Entonces hay que mirar a ver qué sucede, ¿no?, dentro de todos estos problemas económicos, las cosas que suceden. ¿Cómo, perdón? La migración. Ah, sí, claro, obviamente. Sí, yo creo que es a veces como la mejor opción, solo que ahora ya no se sabe dónde, ¿no? Sí, sí, para allá problema. Sí, porque los países pues estabilizados están en guerra. Entonces, ¿para dónde? No hay mucha opción, ¿no? Tampoco. Entonces hay que mirar, pues a ver qué pasa y qué sigue, y sí, obviamente estar muy atentos. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que si en el país no hay economía, pues no tenemos nada, ¿no? Por eso ese es el miedo también ahorita que vienen elecciones presidenciales con Petro, ¿no? Porque él tiene muchos ideales que imagina y cree que va a poder llegar a hacer y crear igualdad en la sociedad. Así como se puede decir que sí, es bueno y es idealista y hasta utópico más que nada. No creo que pueda hacerse. Necesitamos, de por sí la economía necesita que haya clases para funcionar.
El capitalismo es capitalismo precisamente porque se basa en eso, en clases, en el manejo del dinero y el consumismo. Entonces se necesita población para que haya sistema económico, pero población que tenga dinero y que haya trabajo. Entonces hay que ver qué sucede, porque aquí hay muchos mandatarios que llegan con muchos ideales, ¿no? Y bueno, le repito, hay muchos empresarios que han establecido que donde llegue Petro a la presidencia, ellos trasladan todos sus recursos a otros países, ¿no? ¿Y qué pasa con los empleados? Sí, porque es que Petro tiene muchos ideales de hacer lo que hizo Chávez en algún momento, ¿no? Expropiación de bienes y que todas las empresas empiecen a ser manejadas por el Estado. Y aquí en Colombia eso no se puede dar. Los funcionarios públicos no funcionan éticamente. Si los funcionarios públicos fueran bien, primero no estaríamos en esta situación y segundo, no necesitaríamos tampoco. Entonces, hay que ver qué pasa. Así como hay unas cosas que sí, uno dice sí, en estas como que tiene razón, hay otras como que tambalean. Y que nos conviene más como país. A pesar de que los ideales capitalistas también son como un poco esclavistas en otras cosas, sin embargo es lo que ha podido sostener. Estados Unidos, China, Japón, bueno, China no tanto, pero Japón, Alemania, son países netamente capitalistas y están bien, economías emergentes, en el que ni siquiera existe pobreza, no hay problemas como nosotros. La clase media tiene casa, carro, beca, educación, salud, seguridad. Y acá ellos han podido hacerlo porque el sistema económico acá tiene que cambiar. Si con el que tenemos no podemos, peor con el que quieren implementar. Entonces hay que ver qué pasa. Frente a la situación de la deuda pública, pues básicamente se genera en el momento que hay déficit público. El déficit público ocurre pues cuando tenemos mayor gasto y menos ingresos. Estamos gastando más de lo que tenemos. En ese caso, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solicitar un préstamo para poder afrontar el gasto público. Cubrir. Desde el año 2019 hacia acá, Colombia, dentro de un ranking de 191 países con los mayores deudas públicas, ha venido avanzando, ¿no? Posicionándose en los primeros lugares, en vez de irnos quitando de esa lista, cada vez vamos llegando más cerca al primero. Sí, desde en el año 2019 nos posicionábamos en el puesto número 130, año 2020 terminamos en el 125 y año 2022 ya estamos llegando al 119. Entonces cada vez vamos avanzando y a grandes pasos. Y esto básicamente se debe porque han existido distintos problemas, ¿no? Menor inversión extranjera, déficit de balanza de pagos, déficit en cuenta corriente, baja en Producto Interno Bruto, una serie de indicadores que todo es hacia abajo. Van creciendo, pero hacia abajo, negativos. Entonces hay que ver qué se hace. La deuda pública se compone de dos, deuda interna y deuda externa. La deuda interna es aquella parte de la deuda que se encuentra en manos de los propios ciudadanos en el país. Es decir, que la deuda pública, el acreedor son los ciudadanos del país.
Entonces, ¿cómo se crea deuda pública interna? A través de la emisión de TES o bonos o acciones, normalmente de TES, que son bonos, ¿no?, del Estado. Y a través del Banco de la República, Colombia emite esos bonos. Y la gente pues invierte en estos bonos normalmente tienen una rentabilidad fija. Es como si se comprara acciones. Entonces yo las tengo, me están rentando y cuando yo los voy a vender, pues los voy a vender por un mayor valor del que yo los compré. O esos TES también puedo utilizarlos para pagar impuestos, en caso de que yo como ciudadano tenga alguna deuda con el Estado. Puedo canjearlos en ese caso. Y de esta manera, pues el gobierno obtiene ingresos por deuda dentro de la misma población. Y actualmente la deuda interna, en mayo del 2021, según un estudio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, llegó al 61% del Producto Interno Bruto y alcanzó una cifra de 410 billones de pesos. Y con respecto al año 2020, hubo un incremento del 11%, puesto que en el mismo periodo, o sea, mayo del 2020, llegó a 367 billones de pesos. Es decir, que nuestro gobierno colombiano está endeudado internamente como externamente. Les debe a los ciudadanos y les debe a las entidades internacionales. Deuda externa, pues como su mismo nombre lo indica, es el conjunto de obligaciones que se tienen con países o con acreedores que residen en el extranjero. Y netamente pues estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano del Desarrollo, y el Banco Mundial como tal. Esos son las instituciones, digamos, que hoy en día prestan a los distintos países y se encargan del manejo de toda la deuda pública. Y dentro pues del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, pues los socios, ¿quiénes son? Los países potencia. Entonces, en últimas, por eso es que estamos endeudados más que nada con Estados Unidos. O sea, ¿qué es el Fondo Monetario? Es como un intermediario, nada más. Entonces, Colombia va allá y dice, necesito tanto, y ya el Fondo Monetario dice, sí, listo, este país le va a prestar, o hay este otro país, o el otro. Entonces, lo que hace es el intermediario y el que controla la parte de interés, es el que cobra en últimas. Pero en estos últimos años, quien nos ha prestado, quien nos ha emitido todo el dinero y hemos llegado a la deuda que tenemos hoy en día, pues ha sido Estados Unidos. Es nuestro principal proveedor de recursos hoy en día. ¿Por qué? ¿O en qué casos Colombia puede acudir a deuda externa? Básicamente, cuando hay catástrofes naturales, o sea, cuando hay huracanes, terremotos, incendios forestales o alguna catástrofe y necesitemos dinero para reconstruir el país.
En esos episodios podemos solicitar deuda o podemos adquirir una nueva deuda. Cuando hay necesidad de invertir en infraestructura o maquinaria, o sea, que Colombia diga necesito construir puentes, carreteras, túneles, yo qué sé, o se necesita comprar maquinaria, equipos de transporte. Recuerden que como Estado hay empresas que son de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, para esas empresas se necesita maquinaria a veces. Para adquirirlas, pues se puede acudir a la deuda externa. Cuando hay una mala administración de los recursos que sea comprobada, se diga que el X presidente, que el Congreso, que tal persona se robó esto y no tenemos recursos porque se lo llevó todo. En ese caso podemos solicitar y pedir deuda. Entonces, esa es nuestra principal excusa, ¿no? Por la que nos hemos endeudado en los últimos años. Y en este último año, pues la deuda básicamente se hizo en cabeza de la pandemia, ¿no? Para poder afrontar esos costos y esos gastos que trajo esta situación. La deuda externa normalmente se emiten informes que lo hace el Banco de la República y también otro del encargado de emitir estos informes pues es el COMPIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, y hacen clasificación entre las deudas de corto y largo plazo, porque debemos de conocer qué es lo que tenemos que pagar inmediatamente y el resto pues a qué plazo se queda. Normalmente cuando se cumplen los plazos y no hemos podido pagar, pues ¿qué pasa con eso? Se hace una refinanciación y la refinanciación es subir, subir y subir la deuda, por eso es que nunca hemos acabado. También se hace una clasificación de la deuda pues en moneda nacional, para decir cuánto estamos efectivamente en pesos, cuánto estamos debiendo, y también en la moneda general que se representa, y la moneda general que se maneja a nivel mundial pues es el dólar. Y se hace una clasificación también de esa deuda sobre tasa fija y tasa variable, tanto la interna como la externa, porque existen distintas clases de préstamos que hacen. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano, pues también, así como lo hacen aquí la banca comercial, pues ellos también emiten distintos tipos de préstamos, unos a mayores tasas, otros a menores tasas, y ya de quién depende si acepta o no el país. Y ante las necesidades, pues sin importar la tasa que le diga, hay que decir que sí, porque ¿cómo va a cubrir el gasto fiscal? ¿Cómo le va a dar? Entonces, esas ayudas que se están dando, ¿de dónde creen que están saliendo? De la deuda pública, porque no hay de dónde responder. Entonces, lo único que en últimas nos está provocando es que estamos quedando más endeudados, que no contemos con recursos y no causan ningún efecto. Ningún efecto no causa. Porque recibir, no sé cuánto les dan. Sí, porque no sé cuánto les dan por los niños. Y ahora que 50, 160 por menores. ¿Cada 2 meses? ¿Cómo va a mantener un niño con eso? Ni la leche. Y eso que los niños pequeños, porque es nutrición. Los niños mayores, las escuelas son como 80.000 pesos. ¿Cada 2 meses? Cada 2 meses. Desafortunadamente, poner un subsidio a la inflación, a la inflación, otro adicional. Porque ahora el 19 es solidario, es el que están dando más, ¿no? El que salió ahorita. Se lo aumentaron, ¿no? Cada 2 meses. Eso es nada más que familias en No hay que tener hijos.
Y en últimas eso es lo que nos está dejando endeudados, ¿no? Como les digo, no está causando ningún efecto positivo, porque la gente, una, se está acostumbrando, no está produciendo, y si uno va al campo, a los municipios, no hay cosechas, que a veces uno llega y bueno, aquí de qué vive la gente, porque uno no mira que estén trabajando. Y si mira ya las filas, porque ya es saco, ya es la fila de ajá, y son filas, la fila, claro, ya esa gente ya no trabaja de ninguna manera. Claro, no hay producción. Entonces ahí, u otra forma están. Y por ejemplo, lo que está pasando ahorita, pues, de que se vino toda la población venezolana, o sea, eso también afecta, ¿no? Porque hay gente que usan ayudas, ¿no? Exacto, inclusive ya están como incluyéndolo en la normatividad o en el código de leyes de aquí de Colombia y están dando como prioridad y nosotros. Cobertura para todo, tienen que estar ellos también. Sí, Exacto, claro. Es que detrás de todo eso también hay intereses en particular, ¿no? El hecho de que el gobierno, el hecho de que el gobierno haya permitido la nacionalidad temporal, que no es, ¿no? Total, de algunos ciudadanos venezolanos, no es el hecho de que quiera ayudarlos y tenerlos, es por votación ahorita. A ellos les conviene tener población que pueda votar, porque es que ahí dentro del decreto lo que más resalta es que puede elegir y ser elegido. Ese fue el primer propósito para el cual hicieron la ley. Más no porque tenga o no tenga población de dar o no dar. Y otra es que Colombia como país recibió del mundo, en general de otros países, ayuda y subsidios para poder sostener la población venezolana. Y esos recursos vienen con destinación específica, es decir, hacia ellos. Y para saber a quién sí se les va a dar y a quién no se le va a dar, pues tiene que tener control de la población ciudadana. Y para eso tienen que saber quién es venezolano, quién no. Entonces tienen que estar dentro del proceso de adquirir la ciudadanía. Entonces es uno por otro. Porque mucha gente que, digamos, sale afuera y después regresa como rico, no como desde la casa, regresa. Reparación de víctimas, sí, claro. Lo que pasa es que los programas no se están manejando bien. Porque pues no estar cambiando funcionarios adecuados o públicos que hagan que las cosas sean como lo dice la norma. Muchas veces sí está bien clara, pero pues quien está ejerciendo el control no lo hace. Sí. No, y por ejemplo. No, o sea, eso de los desempeños no lo digo porque hubieron otros países que cerraron fronteras, como el caso de Ecuador. Yo me acuerdo que inclusive ellos iban a buscarlo, donde estaban, no, bueno, ustedes no, váyase para inclusive no las ahora en Colombia. No Venezuela, sino aquí en Colombia. Y ya, entonces, o sea, yo le decía, bueno, ¿y por qué si ellos hacen eso nosotros? No, o sea, es más privilegios, más, o sea, cierto que somos seres humanos todos, pero pues también nosotros somos un país y tenemos que cambiar internamente. Internamente, estamos mal, internamente vamos encima a otras personas. Sí, el problema es que tenemos conflicto de intereses, y cuando hay conflicto de intereses, pues nada que hacer. Prevalece el que tiene el poder. Congreso de la República. Ajá, sí. ¿Quién más? Hay que pensar bien por eso. Cierto, a veces no nos dejamos tanto, y todo, y nosotros somos Por los mismos. Hay que ver esa parte, ¿no? Y la parte de reparación de víctimas es un programa que ya se está poniendo en duda, ¿no? Y que muy posiblemente no pueda continuar. Con esto de proceso de paz y la IEP, y que ya llevamos que yo creo que 2, 3 años en proceso de paz y acuerdo de paz, y de paz no hay nada. Y de acuerdo menos. Y plata que sale para ese proceso es tremendo. Porque eso se paga todo, absolutamente todo.
Entonces, muy posiblemente tienen que dar por terminado. Hay que esperar pues a ver qué presidente es el que llega allá. Y de ahí ya, sí, porque ya Iván Duque ya no lo realizó ni creo que lo vaya a dar por terminado en este año. Por eso la gente ya... Sí, o sea, no es como antes, o sea, o sea, no mira, no como nosotros sí visto por el trabajo, pero ya no es el sabor, porque ya como que todos estamos con miedo, o sea, no deja saber. Sí, uno ya no sabe. Aquí, esa corrupción y que esto pasó bien ahorita. Porque hay muchas cosas, obviamente. Y es que no mira de pronto, ¿Cómo? No. La verdad, no sé. Cambiar de país. No, no sé ahorita, la verdad, cuál. Para mí ninguno tiene. Todos tienen tela de donde cortar. Lo que pasa es que son los mismos. Entonces no hay. Por un lado, y además el país ya viene con problemas, porque la tiene pero peor de mal. Es que el presidente que llega va a recibir una empresa en quiebra. Exactamente. Endeudada, hasta más no poder. Con problemas por todos lados. No va a poder hacer. No, y por ejemplo, si llega alguien de izquierda, muy probablemente no lo van a dejar gobernar. Es como lo que le pasó aquí cuando estuvo de gobernador Camilo Romero. Muchos dicen es que no hizo nada. Claro que no hizo nada y no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo dejaron. Más de la mitad del periodo de mandato lo inhabilitaron. ¿Y gracias a quién? A la derecha, que lo demandó y que le puso problemas. Y claro, Camilo Romero entregó las arcas de la gobernación con altos dinero y la mitad del dinero tuvo que regresarse al Tesoro Público, porque como no se ejecutó y era de vigencias anteriores, no pudo realizarse. Muy poco pudimos recuperar de eso como departamento. Eso es muy cierto, pero pues es que no dejan. ¿Qué hacíamos con Camilo Romero de izquierda en la gobernación? Si la asamblea estaba llena de derechas y quienes legislan y toman las decisiones son ellos. ¿Qué hacía Camilo Romero? No pudo hacer nada, literalmente. Y si muy probablemente ahorita votamos por Senado y Cámara de Representantes de derecha y dejamos a Petro, ¿qué vamos a ocasionar? No van a hacer ni el Congreso ni tampoco el presidente va a poder reaccionar porque no dejan. Exacto. Y ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Que... Claro, que no van a trabajar todos en nosotros, una verdadera pelear por su partido. Exacto. No miran por mi país. No les conviene tampoco. No les conviene, entonces de ahí parte, ¿no? Que porque el presidente sí, nosotros lo elegimos, él es el mandatario, él es el que nos representa. Pero el problema de aquí es que si el Congreso no lo apoya, si el Congreso no hace, él por sí solo se llevará presentando proyectos de ley y no le van a aprobar ninguno. Y no va a poder hacer nada. Y recuerden que para que el presidente pueda realizar la función legislativa, pues solamente contemplamos 3 situaciones, ¿no? Estado de emergencia, como la que tuvimos con pandemia, conmoción, y la otra es golpe de Estado. Entonces, ¿qué opción nos queda? Por eso también últimamente Iván Duque, bien o mal, ha podido gobernar a sus anchas.
porque es que estuvimos en estado de emergencia año 2020, en el que él nada más hacía los decretos y leyes y sacó un montón de cosas y por allá callado hizo de todo. Por ahí el 28, 29 y 30 y 31 de diciembre metió leyes como pudo. Y ahí como el 2, el 3, que nosotros nos vamos despertando. ¿A qué horas pasó esto? Sí, lo peor es que está pasando otras cosas, ¿no? Sí. Está pasando cualquier cosa, es como darle a todo el pan y paro, que se lo tomó como estado de conmoción también. En el paro, Iván Duque pudo hacer las leyes que quiso y aprobar lo que quiso, porque se le permitió de una u otra forma. El Congreso en el periodo de Iván Duque no es que haya hecho de mucho, ¿no? Quiso, intentó, pero pues pandemia tampoco los dejó, porque los recursos pues tocó invertirlos en pandemia. En esos años pues nos fue mal a nosotros y les fue mal a ellos. Eso fue mucho. Sí, claro. Y que no pudieron realizar los proyectos y la planeación que ellos también tenían. Porque muchos de esos fueron recursos de destinación específica. Y ante la carencia que teníamos, pues era muy obvio que iba a faltar recursos. Y muy obvio si se empezaban a robar las cosas. ¿Que se robaron? Sí. ¿Que hubo de todo? Sí. Hay una mezcla de todo. Cuando recién llegaron las vacunas nomás. ¿Cuántos problemas? Entonces, sin embargo, esos 2 años, 2020-2021, no pudieron hacer casi de las suyas los políticos, porque se les quitó el poder a la gran mayoría. Y hay que darse cuenta, ¿no? Sin Congreso durante pandemia, sin Congreso durante paro, igual funcionamos, igual seguimos. Entonces, ¿de qué nos sirve hoy en día? Bueno, sigamos acá. De acuerdo al control fiscal macroeconómico que está contemplado dentro de nuestra Constitución Política, en el artículo 119, establece que Colombia contará con instituciones preparadas y sobre todo competentes para realizar vigilancia y gestión fiscal y a su vez control sobre la gestión y los resultados de la administración. En este orden de ideas, dentro del marco del control fiscal, se van a emitir unos informes y tenemos 4 que son básicos, que es el informe anual sobre las finanzas del Estado, que es un informe básicamente estados financieros. Informe anual sobre las finanzas del Estado, estados financieros, donde se evalúa el activo, pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Más que los ingresos y los gastos, que eso es control presupuestal, mirar cómo está financieramente. Activo, pasivo y patrimonio, cómo nos encontramos. A su vez se elabora también un informe sobre la situación de la deuda, la cuenta general del presupuesto y el tesoro público, así se llama. Informe de situación de deuda, de cuenta general, del presupuesto y tesoro público. Y básicamente, ¿qué se analiza aquí? Deuda pública, tanto interna como externa, la cuenta general de presupuesto, o sea, flujo de caja, y el tesoro público, también flujo de caja y los bienes del Estado. Adicionalmente a se hace un informe de auditoría al balance general de la nación. Esa es auditoría netamente. Y hay un informe, estos 3 primeros son anuales.
Y hay un informe que se presenta de manera mensual, al que se le llama informe financiero mensual. Y básicamente es el seguimiento, ¿no?, que se hace de los ingresos, de los gastos y de los cambios importantes que se hayan representado dentro del activo, pasivo y patrimonio de las entidades públicas y en este caso de la nación. El tercero, informe de auditoría al balance general de la nación. Estos 4 informes son netamente contables. Analizamos la contabilidad. Entonces, por eso, informe anual sobre finanzas es estados financieros. Analizamos los estados financieros y en específico el estado de situación financiera. El informe de la situación de deuda, cuenta general del presupuesto y tesoro público, estados financieros. Ahí encontramos el pasivo, sino que se hace el análisis, o sea, se divide cuál es la de corto y largo plazo, de acuerdo a las tasas que se tengan, fijas o variables, se hace como esa división, nada más. Y el análisis del crecimiento, si se disminuyó con respecto al Producto Interno Bruto, con respecto a los ingresos del país, o sea, a través de indicadores. El de auditoría del balance general, pues que es contable. Se va y se revisa en los estados financieros de la nación y se hace un informe de auditoría. Y hoy en día, para ese informe de auditoría, pues ya se aplican las normas internacionales de auditoría para el sector público. Debe de aplicarse. Y el informe financiero mensual, como su nombre lo indica, pues es financiero, contable. Sacan los datos directamente desde la contabilidad de la nación para poder realizar ese informe y es emitir estados financieros básicamente de forma mensualizada, sino que ya se incluyen pues las partes, digamos, más relevantes que hayan sucedido en el mes y esas son las que se explican y lo mismo el cambio de la deuda, de los pasivos, de los activos, de los recursos y bienes que tenga el Estado. De acuerdo a la Constitución Política Colombiana y el artículo 119 de esta, pues nos dice que el control fiscal macro se centra en gestión y en resultados. Por eso estamos en esos 4 ejes de la situación de deuda pública, la cuenta general del presupuesto y el tesoro público, los recursos 119 y los recursos naturales y del ambiente y toda la parte financiera. Porque aquí dentro del control fiscal netamente vamos a números, a la parte de finanzas y formamos indicadores financieros, hacemos diagnóstico financiero y todo lo que tiene que ver con auditoría, pues obviamente más, ¿no? Hacer revisión, pruebas, soporte, que todo lo que esté contemplado y esté dentro de la contabilidad, pues sea veraz, más que nada. Y adicionalmente, pues tenemos distintos tipos de información, no solamente está la información financiera, sino también de pronto otro tipo de información cualitativa frente a las características de bienes y recursos que se maneja dentro de del país. Las finalidades del control macroeconómico está fortalecer y profundizar la democracia, porque se supone que todas las decisiones que se están tomando, políticas, monetarias, la parte de control, de ejecución de presupuesto, se hace en pro de ¿qué? En lo que hemos elegido. La política fiscal que estamos aplicando es porque se supone nosotras lo elegimos. Entonces, se supone que por eso profundiza y fortalece democracia. Proyecta técnicamente control político y control ciudadano que ejercen las instancias legislativas
y sociedad sobre las políticas públicas, vela por el uso de los recursos públicos, que se supone que eso es lo que administra, eso es lo que controla, por eso vela, ¿no? Por el manejo de los recursos públicos. Se busca generar un círculo virtuoso junto con un proceso presupuestal y ejecución de políticas públicas. O sea que la política vaya de acuerdo al presupuesto público, que no esté desfasado, que yo no diga acá en mi política que voy a implementar, no sé, un ingreso X y acá en el presupuesto pues yo no lo coloque, que todo concuerde, ¿no? Aquí en Colombia a veces eso es difícil. Se contribuye a generar un mejoramiento en la formulación y ejecución de la política pública y en su mayor parte se busca que ésta refleje los principios del control fiscal, ¿no? ¿Recuerdan? Economía, eficiencia, eficacia, equidad y la parte de el uso de los recursos públicos y ambientales. Y por último, busca generar un valor agregado para la sociedad que beneficia como el bienestar social. En últimas, para poder ejercer ese control fiscal a nivel macro se requiere de información. Y esa información, pues, ¿dónde la vamos a obtener? Primero, en el presupuesto público. En el presupuesto de tesorería, recuerdan que el presupuesto público tiene que ir acompañado de otros informes, ¿no? Y dentro de ese se habla de un plan mensualizado de caja, no sé si recuerdan. Y ese lo que estructuraba eran los flujos, ¿no? De caja, los pagos, cada cuánto se iba a pagar, quién se iba a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la información financiera, lo que se revisa inicialmente es eso, presupuesto y el flujo de caja mensualizado. Entonces, ahí analizamos ingresos, gastos, deuda pública. Y posteriormente, pues ya analizamos contabilidad, en el que está el estado de situación financiera, o lo que normalmente se conoce como balance general, y el estado de actividades. Acá no es estado de resultados, sino estado de actividades. Por eso vamos a tener información financiera y no financiera. El control fiscal, a raíz de la pandemia, pues también tuvo distintos cambios, ¿no? Porque, bueno, en general la pandemia hizo que cambiáramos todo, ¿no? Desde la forma de vivir desde nuestros hogares hacia afuera, y el Estado también, porque no había contemplado hace muchos años que sucediera pues algo que afectara, una, a nivel mundial, y dos, quisiera que la economía se frenara radicalmente. Es por eso que dentro de las condiciones que se evaluaron dentro de la pandemia, se pudo verificar pues, que muchos de los países, tanto latinoamericanos como norteamericanos, incluso Unión Europea, pues todos tuvimos baja en Producto Interno Bruto, porque no hubo producción, no hubo venta. Muchos de los países cerraron y ni salen ni entran, ni trabajaban, y muchos crearon ese proceso de incertidumbre, ¿no? Frente a qué hacer. ¿Frenamos todo? ¿Continuamos o no continuamos? Muchos países y algunos mandatarios pues creyeron que los efectos no eran tan graves, ¿no? Como Brasil. Brasil en su gran mayoría tuvo tantos muertos, efecto de que su presidente creía que el COVID era una simple gripa y continuó.
porque no podía permitirse cerrar. Brasil es otro de los países latinoamericanos también que tiene los problemas económicos mayores, ¿no? Una desigualdad, un coeficiente de Gini más alto incluso que nuestro a veces. Porque la pobreza, como la encontramos allá, también es extrema. Entonces no podía darse el lujo, dijo el presidente, de cerrar, porque había familias que se iban a quedar sin comer, literalmente, y no podía dar subsidios. Entonces, ¿qué se hacía? O se trabajaba, o se morían del hambre, o se morían por la pandemia. Una de las dos. Por eso también el presidente, porque hubieron muchos que acusaron al presidente que por no cerrar fronteras, que por no permitir esto, que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la economía de él no le daba y él no quiso endeudarse. Colombia sí se endeudó. Él no. Sí, él no quiso endeudarse para poder proteger su país, eso fue lo que pasó. Entonces ya son decisiones económicas que se toman, básicamente. Muchos países pues tuvieron una población reducida, ¿no? Hoy en día, debido a la pandemia. Sin embargo, países latinoamericanos como el nuestro, tuvimos sobrepoblación. Estos son efectos, ¿no? En cuanto, no, más que nada en cuanto a niveles de educación y de crear conciencia, que así como vamos, que pandemia, que problemas, que paro, que guerra, traer un hijo al mundo ya es muy difícil en esta situación en la que estamos. Durante el primer trimestre del año 2020 se proyectaba, o bueno, a comienzos de pandemia se proyectaba que año 2020 iba a ser un buen año para Colombia, dado que veníamos con un crecimiento lento pero constante en cuanto a la entrada de inversión extranjera. Y adicionalmente a esto, Colombia se había vuelto uno de los países con más atractivo turístico, lo que hacía que cada vez más y más personas lleguen aquí, y de una u otra forma eso es traer divisas o traer dinero extranjero. Entonces había ayudado, por eso el sector turístico en los últimos años habían tenido tanto apoyo precisamente para poder fortalecer, para poder crear un buen servicio frente a hoteles, restaurantes, y poder ofrecer pues las mejores condiciones y ser atractivo. Y en cuanto a vuelos y todo eso a nivel internacional, pues estaban a bajo costo, precisamente por eso. Y sin embargo, pues llega pandemia y el sector turístico fue el primero que se vino abajo. Si ellos viven de eso, de atención al público, el público no podía salir, pero entonces eso hizo que, bueno, y en general, ¿no? En todas las empresas, que al momento de cerrar, pues el Producto Interno Bruto bajara. En el primer trimestre cayó y quedó en menos 9,2%. Y de ahí en adelante, pues seguimos bajando. Los índices en el año 2020 pues fueron históricos también. Nunca habíamos llegado a esos niveles en cuanto a desempleo, desigualdad económica, devaluación, caída del Producto Interno Bruto. No habíamos llegado hasta esos puntos. Incluso aquí Pasto fue una de las ciudades catalogadas con mayor desempleo, ¿no? En el año 2020. Su tasa creció a grandes rasgos. Y la tasa de crecimiento que se había proyectado y esperado para el año 2020, pues no pudimos lograr ningún objetivo y meta económica planteada al inicio. Por lo general, Colombia no es que haya, o sea, uno de los países estables, digamos. Por lo general estamos subiendo y cayendo, y más cayendo que subiendo.
Y en cuanto a niveles de endeudamiento, también en los últimos años se ha incrementado, en los años en los que casi tratamos de frenar un poco el endeudamiento fueron año 2015 y año 2016. De ahí en adelante el endeudamiento solamente ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Se espera que para este año 2022 se pueda bajar ese crecimiento de endeudamiento, sin embargo, pues así como vamos, hay que esperar. En cuanto a las remesas, o sea, la transferencia de otra moneda que nos ingrese aquí a nuestro país y de aquí nuestra moneda local hacia otros países, pues también estuvo a la baja porque no hubo intercambio de moneda, no hubo transacciones, no hubo comercio internacional, todo se paró. Todos los tratados, que normalmente los tratados internacionales se contemplan entregas, ¿no? Grandes entregas de elementos, de materias primas que están dadas por fechas, o sea, en tal fecha tienen que enviar tantas toneladas de este producto. Y así sucesivamente todo el año. En ese año no las recibieron. Entonces hubo mucho producto que se quedó acumulado en el país y otro que no llegó, otro que no se pudo, no se pudieron enviar. Es por eso también que una ventaja, bueno, y algo que medio nos sostuvo dentro del Producto Interno Bruto fue el café, que llegó a niveles también históricos frente a precios y que por fin como que los agricultores pudieron obtener ganancias fue en el año 2020 y 2021 en cuanto a producción de café. Del resto, pues, no importa. Y otro de los efectos más críticos que se tuvo fue el intercambio de los bienes, ¿no? Porque el precio del petróleo y del carbón bajaron rotundamente. Y claro, ¿para qué iban a utilizar petróleo si nadie salía? No necesitaban combustibles, todos en casa. Ni siquiera se podía enviarlos, todo estaba netamente represado. Entonces, obvio que hubo una caída de más de 18.000 billones de pesos frente a producción y envío de petróleo. Eso en últimas pues equivale casi al 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente que íbamos a tener un déficit en la cuenta corriente. La cuenta corriente pues hace referencia a los ingresos y salidas de dinero. Si no había ni salidas ni entradas, pues van peor, vamos a tener dinero. En últimas, la caída de precios del petróleo pues generó un déficit en la cuenta corriente, caída de la inversión extranjera, nadie invertía ni aquí ni en ningún país, la devaluación del peso. Desde ahí empezamos, la pandemia también fue crítico en cuanto a eso. La caída del ingreso nacional y de un estabilizador económico. En el año 2019, el precio promedio por barril cerró en $61,4. En el año 2020 terminamos con $35. Entonces, la caída prácticamente fue un poco menos casi del 50%, sin embargo, casi cerramos en eso. Y eso hizo pues de una u otra forma que no pudiéramos tener estabilidad económica. Si nuestro fuerte es el petróleo y no vendemos petróleo, pues no tenemos ingresos. Así de sencillo. En cuanto a la actividad petrolera, en el año 2019 entraron 4.621 millones de dólares. Año 2020 y 2021 pues cerramos a la baja y en menos de la mitad de lo que se había producido en el año 2019. Esto hizo que haya un efecto flight to quality que hace referencia a vuelo en caída. O
sea, todo hacia abajo. No tenemos un ranking y de ahí se va todo en caída, como efecto dominó, ¿no? Los inversionistas extranjeros a inicios de la pandemia sacaron todas sus inversiones porque lo que se necesitaba era dinero. Y todo el mundo era asustado y conmocionado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y si encuentran la cura y si encuentran esto, ¿cuánto nos va a costar? Entonces toda la gente era a sacar dinero. Se han dado cuenta que cuando hay situaciones de emergencia, los cajeros no funcionan. Y no es que no funcionen porque precisamente ese día se dañó, es porque los bancos no tienen la capacidad para dar el respaldo y devolver todo el dinero a las personas. Porque ¿qué es lo que hace el banco? Recibe tu dinero y lo presta. Eso es colocación y captación y eso es un movimiento diario, la circulación del dinero. Entra y sale, entra y sale. Los bancos funcionan con el dinero que nosotros mismos colocamos allá. Y cuando las personas entran en conmoción, ¿qué es lo que primero buscan? Plata. ¿Y a dónde van? A los cajeros. Y los bancos cierran y los cajeros no funcionan. Y es por eso precisamente, porque no pueden y no alcanzan a suplir todo lo que tienen, que a veces tienen más prestado, más de lo que verdaderamente han captado. Entonces, ¿cómo van a responder en ese momento? Por eso es que no funciona y no van a funcionar. Eso es a nivel mundial y es por ley. Por eso ahorita en Ucrania ningún cajero funciona. Bueno, hay unos que ya no tienen dinero y tampoco el banco va a ir a colocarles por la situación que está. Pero igual todas las cuentas se las congelaron, ¿no? Tanto a los rusos como a los ucranianos, porque no pueden sacar el dinero ellos. Por eso tampoco han podido movilizarse. Hay personas, bueno, con las que contaron, los primeros que salieron, bien. Los otros que medio han querido salir es porque ya no pueden y no tienen la capacidad económica. Porque les congelaron todo el dinero. Porque si ellos empiezan a quitar el dinero, descapitalizan al país también. Por eso aquí sucede lo mismo. En épocas de conmoción nunca van a encontrar su dinero y nunca se les van a devolver porque no hay con qué responder. Entonces el Estado, ¿qué es lo que hace? Coger el dinero de los ciudadanos y con eso también se puede solventar. Por eso les congelaron. Hay que ver qué pasa y ojalá aquí nunca nos toque, ¿no?, pasar en eso. La devaluación del peso, ¿a qué se debe? Al deterioro de la cuenta corriente, a la caída del petróleo y a la salida de la inversión extranjera en últimas. Y los efectos de la devaluación que ha hecho, encarecimiento en los productos importados. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar más pesos para poder traer productos. ¿Y eso qué hace? Que el producto que vayamos a hacer aquí o que vayamos a fabricar con esa materia prima, pues se encarezca, se hace más caro. Y eso es un detonante para todo, ¿no? Empieza una cosa y del resto se va de para abajo. Es algo que no se puede parar, que si no se toma decisiones a tiempo, pues todo se va hacia abajo. En cuanto a la situación fiscal, pues año 2020 y año 2021 hubo baja en precios del petróleo, caída en los impuestos de las empresas petroleras, porque las empresas petroleras, o bueno, en este caso como Ecopetrol, él produce, claro, obviamente, vende y hace todas las transacciones, pero parte de eso pues también tiene impuestos. Y de ahí también se nutre el país, dado que son las mayores empresas, ¿no?, aquí a nivel nacional. Y si no producían, si no enviaron, ¿qué impuestos iban a pagar si no hicieron nada? Entonces, menos dinero. Caída en otros impuestos como las retenciones y el IVA, no hubieron empresas, no hubo nada. Y ahora con esa vaina de los días sin IVA, peor.
Eso afectó en últimas también. Medidas de aplazamiento de cuotas en impuestos, efectos mayores aranceles a los productos importados, entonces eso hace que encarezca también los productos. Algunas medidas que se tomaron fueron la creación de fondos para la mitigación de emergencias, como los fondos de ahorro y estabilización, los fondos de pensiones territoriales y los recursos del presupuesto. Se brindaron garantías a créditos para las empresas, se otorgaron a bajas tasas. En época de pandemia se otorgaron préstamos para nóminas, se otorgaron préstamos para inversión libre, se supone que a bajas tasas, pero pues igual, si no hay producción, pues las empresas tampoco han podido responder con normalidad. Se crearon subsidios para las nóminas a las empresas. Hoy en día creo que tenemos 3 tipos de subsidios, ¿no? Está PAE, que son para las empresas que estuvieron en pandemia. Está el subsidio para la generación de primer empleo, que son para las empresas que emplean por primera vez a los jóvenes entre 18 hasta los 28 años y se les da el 25% del salario mínimo. Y está el subsidio al fomento, no recuerdo cómo se llama. Bueno, ese es para las empresas que tuvieron complicaciones en el paro y se les da el 30% del salario mínimo. Esos son como los apoyos al gobierno. Aparte pues del resto de los ingresos solidarios y familias en acción y el pago de todas las personas que se les da, esas fueron como las medidas que tomaron en pandemia para poder solventar necesidades básicas más que todo, porque ahí no íbamos a tener nada. Y seguimos sin tener nada. En cuanto a las medidas monetarias, política monetaria, lo que se hizo fue reducción de tasas de interés, participación en los fondos de pensiones y fiduciarias. El Banco de la República emitió títulos de deuda pública y privada con el fin de poder solventar el gasto del país, por eso hubo crecimiento también en deuda interna. Y se hizo reducción del canje. ¿Saben qué es el canje? Sistema financiero. Todos los bancos comerciales tienen que dejar una parte, ¿no?, de todo lo que han recaudado como soporte o respaldo de las transacciones de captación y colocación que realizan. Eso los depositan en el Banco de la República. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Reducir ese canje, porque anteriormente pues se les ponía un techo, ¿no?, de acuerdo al nivel de dinero que estaban recaudando, pues cuánto es lo que tienen que dejar allá en el Banco de la República como respaldo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se redujo ese canje, ese techo, con el fin de que ese dinero que se estaba reduciendo, pues la banca comercial lo pudiera poner a disposición de las personas como préstamo. Por eso en pandemia se ofrecían a las empresas tantos préstamos, ¿no?, que para una cosa, que para la otra, que como apoyo, etcétera, etcétera, pero vayan a ver las tasas. En últimas, dentro de la pandemia se evidenció, dentro de muchos países, no solamente el nuestro como en Colombia, la carencia a veces de concordancia entre política fiscal, política monetaria, el manejo presupuestario y el manejo legislativo que se le da aquí a nuestro país frente a cada una de las situaciones que suceden. Y la necesidad indispensable de poder colocar programas y proyectos que vayan hacia la protección de los ciudadanos, porque en ese momento todo era como de urgencia, de afán, y nadie sabía cómo actuar, cómo hacer, si decir o no hacer, si se podía o no se podía, y no hay planes de emergencia aquí. Aquí se hacen las cosas pues, en la medida en que van sucediendo y como vayan saliendo y porque tocó.
pero no hay un plan estructurado de emergencia, como para realizar las cosas y decir, bueno, si sucede esto, pues ¿qué vamos a hacer? Es como aquí en Pasto, en nuestra ciudad. Explota el volcán y no tenemos ni plan de emergencia, ni zonas de evacuación. Supuestamente hay zonas de evacuación, pero eso se reviven las zonas de evacuación cada vez que hay, no sé, un temblor o que medio hace algo. De lo contrario, nada, porque no estamos preparados para afrontar eso. Por ejemplo, China, cuando hubo el maremoto y el tsunami, eso fue cuestión de semanas y ellos nuevamente construyeron puentes, levantaron casas, edificios, todo, absolutamente todo. En época de pandemia nada más, los estadios los convirtieron en hospitales y en cuestión de días, aquí. Sí, aquí se demoran años, exactamente. Ah, sí, cierto, la zona. Y allá en Japón las salas de urgencia eran con todo, ni las que teníamos no estaban equipadas y siguen sin estar equipadas. Acabamos pandemia, bueno, todavía no, pero ya vamos terminando y siguen igual. Es porque no estamos preparados. Ninguna política fiscal, ningún mandatario, ningún presidente, ningún plan de desarrollo contempla siempre desastres naturales, ni planes de emergencia en caso de conmoción, ni en caso de emergencia sanitaria o salud, ni en caso de golpe de Estado. Nunca lo han contemplado. Entonces, en caso de que pase eso, ¿qué vamos a hacer y qué va a pasar? En cambio, en otros países, por lo general, lo contemplan con el fin de ¿qué? De que no haya inestabilidad económica. Eso es lo que buscan allá. Aquí no suceden las cosas porque no estamos capacitados para afrontar todo lo que se presenta. Ese es el principal problema. ¿Listo? Eso era lo que tenía que contarles hoy acerca de, bueno, deuda pública, la situación. Pues más que nada y entender que siempre que tengamos un alza en todo lo que tiene que ver con deuda pública es porque el ingreso que tenemos no está siendo suficiente para afrontar el gasto público. Y aquí en Colombia los últimos años se han vuelto reiterativos. Siempre tenemos más gastos que ingresos. Año 2018 y 2019 la deuda pública fue a causa del proceso de paz. Porque como en el presupuesto no estaba contemplado y se gastaron más de la cuenta, pues tuvieron que dejarlo con deuda pública. ¿Y con qué más lo iba a hacer? Pero aquí seguimos. Hay que ver qué sucede y qué pasa. ¿Listo? Eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por haberme venido a acompañar. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Ah, pues bueno, y estaremos. Gracias, Eve. Esperemos a ver qué nos dice, o me imagino que ya les han de informar. Juan José escribió, pero dijo que hasta ahorita es normal. Para la próxima, ¿no? Dice, hasta el momento no se ha definido, pero los cuales hasta el momento son activos. Vamos a ver. ¿Y alguien tiene problemas? ¿O son jurados o algo? Creo que ahorita esto también es por lo de ¿Las lluvias? De las lluvias. Bueno, vayan entonces. Que les vaya bien. Si ya sé algo, ya les estoy escribiendo. ¿Listo? Que les vaya bien. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.
Gracias chicos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, que se bien.